Buen día, soy Liliana Isabel Torres Herrera, estudiante del programa Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. El día de hoy vamos a hablar sobre ordenación documental. Les presento mi mapa mental que construí para tratar los 8 temas que conciernen a la ordenación documental en esta unidad. Ordenación documental, ¿qué es? Se define en la cartilla de ordenación documental que emitió el Archivo General de la Nación en el 2003 como una operación archivística realizada dentro del proceso de organización que consiste en establecer secuencias naturales, ya sea cronológica o alfabética, dentro de las categorías o grupos definidos en la clasificación. ¿Esto qué implica? Que una vez se tengan ya identificadas y clasificadas las unidades documentales, a esas series se les va a aplicar la ordenación documental. En este proceso es donde se establecen con claridad la relación de los documentos que hay en cada serie. Esto implica que a esas unidades documentales se les asigna una unidad de conservación, una carpeta, una caja y se les asigna un sistema de ordenación que ya se los voy a explicar. Se debe respetar los principios de procedencia y orden original para la gestión, la conservación y la consulta de la información. Sistemas de ordenación documental. Primero, el numérico. Dentro del numérico encontramos la forma de ordenar los documentos de forma cronológica, esto es, según su fecha. Los documentos simples se organizan de forma consecutiva. Un ejemplo, acta 1, acta 2, acta 3. Lleva un consecutivo. Segundo, los que son de carácter mixto, alfanuméricos, llevan, como su nombre lo indica, alfabéticos y numéricos. Un ejemplo, las historias clínicas. Se puede organizar por cédulas y a esas cédulas también se les añade apellidos y nombres para su identificación. Dentro de los alfabéticos se encuentran los onomásticos, que quiere decir que están organizados por nombres. Por los toponímicos o geográficos, están organizados de acuerdo al lugar, por departamentos, por ciudades, por países. En ese orden se tienen dispuestos para su recuperación. Los temáticos se organizan de acuerdo por asunto o tema. Series y subseries documentales. Una serie documental es un conjunto de documentos producidos o recibidos por una oficina o una unidad administrativa en base a su función. Un ejemplo, podríamos tener acciones constitucionales, actas, informes, contratos. Una subserie es un subconjunto de documentos que se encuentran dentro de la serie, los cuales permiten una organización más detallada, va más a la minucia. Como ejemplos podríamos tener, si yo tengo acciones constitucionales como serie, dentro de la subserie podríamos tener derechos de petición, acciones de tutela. Si tengo actas, podríamos tener actas de capacitación, actas de reunión, actas de entrega, actas de inventario. Si tengo la serie informes, dentro de esas subseries podríamos tener informe de actividades, informe de novedades, informes de personal. Si tengo contratos como serie, la subserie podría ser contratos de prestación de servicios, contratos de obra. Es esa relación que hay dentro de las series y las subseries documentales. Las series documentales simples tienen una estructura homogénea y se originan como consecuencia del ejercicio de las funciones de la unidad que los produce o los recepciona. Se originan a partir de actividades, están relacionadas con un propósito o asunto en común. Estas agrupaciones documentales simples, un ejemplo, actas, informes, son autónomos, no necesitan de otro tipo documental, sino son únicos en esa unidad de conservación. Ahora vamos con las series o unidades documentales complejas.
están formadas por varias unidades documentales también conocidas como expedientes. Un ejemplo, un contrato. En un contrato hay actas, hay propuestas, hay etapa contractual, precontractual. Todos esos tipos documentales se reúnen para formar un expediente. Están compuestos por varias unidades que lo conforman y se relacionan entre sí. Se ordenan respetando el orden original del trámite del cual fueron producidos, el principio de orden original. Cada expediente está compuesto por documentos de diferente índole, o sea, varios tipos documentales, pero que se relacionan en esa función. Cada expediente es diferente a otro. Un ejemplo, si tenemos contratos, el contrato 1 es independiente al contrato 2. Cada uno es independiente. Las historias clínicas. Cada paciente tiene una historia clínica. Los procesos jurídicos llevan sus etapas, se conforman de varios tipos documentales, pero no son iguales el uno del otro. Vamos a definir serie, subserie o tipo documental mediante el siguiente gráfico explicativo. Vamos a iniciar con el fondo documental. Una alcaldía, cualquier alcaldía. Dentro de esa alcaldía tenemos una sección. Ejemplo, Secretaría de Hacienda. Dentro de esa Secretaría de Hacienda tenemos una serie que se llama contratos. En base a su función se tiene esa carpeta. Dentro de esa serie vamos a tener contratos de obra, es la subserie documental, es una subdivisión. Y ya algo más específico, detallado, nos vamos a la minucia, dentro de ese contrato de obra hay un acta de inicio. Iniciamos con ese tipo documental y así se va armando esa unidad. Rotulación de carpetas y cajas de archivo. La función principal de la identificación de esas unidades de conservación son la localización y consulta. Esos criterios que nosotros utilizamos para buscar una caja dentro de nuestras bodegas de archivo para su recuperación, es importante cómo las rotulamos, cómo las identificamos. ¿Qué información tienen que tener esas unidades de conservación? Como mínimo, la entidad y dependencia productora, el fondo, la sección, la subsección, la serie, la subserie, las fechas extremas, el número de la unidad y el código de clasificación. Un ejemplo, como el que les acabo de señalar, ese sticker se identifica en la parte delantera de la unidad documental, ya sea de la caja o de la carpeta. Aquí como en este ejemplo, que sea visible, que sea un tamaño claro, que se identifique, que tenga un número consecutivo, organizado. Por ejemplo, en la estantería siempre se comienza de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Así se localizan en las estanterías, en las unidades que se tienen dispuestas dentro de la estructura de esa entidad. La foliación. Esta controla la cantidad de folios en las unidades de conservación. ¿Qué importancia tiene esta foliación? Es un requisito para los inventarios, para el control de préstamo y para las transferencias. Cuando yo voy a hacer una transferencia del archivo de gestión al archivo central o del archivo central al archivo histórico, necesariamente en la descripción, cuando yo describo esa unidad documental, en el formato único de inventario documental tiene que estar ya realizada la foliación a esos documentos, por seguridad jurídica y archivística. ¿Qué diferencia entre foliar y paginar? Foliar se hace por la cara recta del documento en la parte superior derecha en el sentido de la lectura. Paginar sería cuando es por ambas caras. El de adelante, el recto, y el vuelto. En el caso de archivo solamente utilizamos la foliación, no la paginación. ¿Qué requisitos se tienen que tener
para realizar la foliación. Ya tiene que estar clasificado, tiene que haberse realizado la ordenación y la depuración. La depuración en cuanto a duplicidad de documentos, a copias, a hojas blancas, todo eso ya tiene que haberse depurado en el momento que vamos a realizar la foliación. ¿Cuál es el procedimiento? Iniciamos en el primer folio de cada carpeta de manera consecutiva en la parte superior derecha en el sentido de la escritura. Hay que tener en cuenta que cuando el documento está de forma vertical, en el sentido de la escritura, parte superior derecha. Pero cuando tenemos un documento escrito de forma horizontal, también hay que tener que es en la parte superior derecha, en el sentido de la escritura. Si yo tengo, por ejemplo, un expediente que me abarca más de 2, 3, 4 carpetas, tengo que continuar esa foliación. Un ejemplo, si en la carpeta 1 de 3, en la carpeta 1 yo tengo 200 folios, va del folio 1 al 200. En la carpeta 2 va del folio 201 al 400. Y en la carpeta 3 del 401 hasta donde termine. Cuando sobrepasa más de una carpeta. Casos especiales. La información cruzada. Un ejemplo, si yo tengo el material de archivo en otro tipo, en otro material, por ejemplo, CDs, fotografías, planos, como ese plano yo no lo puedo doblar, un ejemplo, tengo un plano a un contrato, no lo puedo doblar, sino que se tiene que tener en una unidad de conservación dispuesta para ese tipo. Entonces esas planotecas, yo dejo un testigo de que allá en la caja, en el estante 1, su ubicación topográfica, en el testigo tengo que dejar, tanto en el que tengo allá, esa unidad documental especial, como en el expediente que tengo acá, un ejemplo del contrato, tengo que dejar información cruzada. Un testigo de que hay una unidad de conservación diferente y está dispuesta en otra estantería. Cuando hay varios tipos de soporte, que no es solamente papel. Cuando hay anexos, cuando hay numeración que ya viene, por ejemplo, en los libros foliados ya hay una numeración inicial que viene de fábrica. Se conserva y se deja la novedad por escrito. Cuando hay numeración que quedó en un expediente, quedó mal foliado y toca, ¿cómo se anula? Con una línea oblicua se anula la anterior numeración y la que queda es la reciente. ¿Qué materiales utilizo? Un lápiz de mina negra, blanda, HB o B. Nunca utilizar esfero de tinta o lápiz rojo. Hay dos opciones para anular esa foliación, o el borrado que no dañe el papel o la línea oblicua. También hay que tener en cuenta que no repisar tan duro para no dañar, o a veces se le saca punta al lápiz y queda puede romper el papel. Hay que tener en cuenta que lo más importante es la conservación de esas unidades documentales. Muchas gracias, agradezco su tiempo a la presente actividad. Quien les habló, Liliana Isabel Torres Herrera. Buen día.